¿cómo están? En esta ocasión les quiero presentar un video de apoyo para el estudio de la construcción de modelos de Machine Learning para predicción de valores, es decir, para hacer tareas de regresión desde la postura de Aurélien Guérón. Esta lectura lo que busca es seguir acompañando en la divulgación de estos saberes alrededor de la ciencia de datos para formar a nuestros estudiantes de la universidad, en educación superior, específicamente de ingeniería agropecuaria, en las seccionales de Urabá y Bajo Cauca, para capacitarlos, bueno, aportarles a su formación para poder ser investigadores o seguir siendo o profundizando en sus labores investigativas. Entonces, bueno, el objetivo, según Aurélien Guérón, es de construir un modelo de regresión para la predicción del precio de vivienda, siguiendo la metodología de nuestro de Aurélien Guérón en su libro Manos a la obra, el Machine Learning, eh, una lectura pues como para aprender a manejar las librerías Skillr, TensorFlow y otras. Nosotros en este caso la meta es mostrar cómo si utilizas la librería asociada a Python llamada Skillr para la constitución de un modelo de Machine Learning de regresión. La metodología que propone Aurélien Guérón es la de primero plantear de manera justificada la pregunta si la tarea que vas a realizar o el modelo de Machine Learning que vas a hacer es de regresión o de clasificación, y en el caso de ser de regresión, pues de qué tipo, o en el caso de ser de clasificación, de qué tipo. Nosotros en esta parte siempre queremos como decir, bueno, siguiendo esa metodología, la tarea que vamos a realizar en esta vez es de regresión múltiple o de tipo múltiple, porque los atributos predictores del precio de vivienda son no solamente uno, sino, bueno, en realidad en este caso 9, como unos atributos geográficos, otros atributos que tienen que ver con la antigüedad de las casas y otros más que describiremos. Entonces nuestra tarea va a ser de regresión por ser de predicción de valores y de regresión múltiple porque, o de tipo múltiple porque los atributos predictores son más de uno, son en realidad en este caso 9. Y la variable objetivo, pues claro está, va a ser el precio a predecir, el precio promedio de vivienda en unos distritos del estado de California en Estados Unidos. Y la segunda parte de la metodología, después de establecer bien que lo que vas a hacer es una regresión o clasificación, es la de explorar los datos, describiendo el origen de los datos, cuál es la función objetivo y cuáles son los atributos predictores, y practicar una primera exploración tabular y gráfica de los datos. Las exploraciones tabulares las hacemos pidiéndole que nos impriman constituyendo nuestro dataset en un data frames a través de la librería Pandas, y pidiéndole a través de Pandas pues que utilice los métodos, vamos a mostrar los métodos head y tail y los métodos info, describe y value counts para hacer síntesis tabulares de los datos, sea de variables cuantitativas o de variables categóricas. Y para luego, después de esa exploración tabular, hacer la exploración gráfica en la que hacemos matrices de histogramas de los atributos numéricos y también diagramas, matrices de diagramas de dispersión, también para observar las correlaciones entre los atributos predictores y entre los atributos predictores y la variable objetivo. Después pasar a una tercera parte de la metodología, que es la de preparar los datos para los algoritmos de aprendizaje, en la que empezamos separando todos nuestros datos en una parte para entrenar el modelo predictivo y otra parte para medir su desempeño. Entonces hacemos la primera parte, la división en entrenamiento y testeo. Luego exploramos correlaciones de los atributos con la variable objetivo y correlaciones entre ellos mismos, en realidad correlación
lineal, utilizando específicamente el coeficiente de correlación de Pearson. Y también, entre otras cosas, en la preparación de los datos vamos también a eliminar los atributos que no sean de mucha utilidad, es decir, que no estén muy correlacionados con el precio, de tal manera que nuestro modelo quede con los mejores modelos correlacionados linealmente con la variable objetivo, con la esperanza de que esos sean los mejores predictores, y limpiar los datos y llenar datos faltantes. En realidad, en esta limpieza de datos lo que vamos a hacer es llenar los datos faltantes. En este caso, entonces, vamos a llenar o imputar los datos faltantes, llenar los datos faltantes, escalar los datos también. Vamos a escalar los datos bajo la metodología de estandarización de los datos. Y vamos a crear clases de Python personalizadas que nos permitan automatizar las transformaciones de preparación de los datos utilizando la clase pipeline de Sklar y la clase column transformer. Entonces, este proceso de preparación de los datos lo vamos a utilizar utilizando esas dos clases. Entonces, automatizamos el proceso de preprocesamiento de los datos utilizando las clases pipeline y column transformer de Sklar, de la librería Sklar, de Scikit-learn. Esas automatizaciones lo que buscan es ese proceso de exploración de correlaciones o de selección de atributos, de creación de atributos combinados y selección de atributos predictores para la construcción del modelo, llenar los datos faltantes, escalar los datos, codificar las variables categóricas. Ese proceso lo podemos automatizar en un solo operador que entre los datos y nos entregue todo listo y preprocesado para finalmente en la cuarta parte del proceso entrenar y seleccionar el modelo y medir el desempeño del mismo. En este caso, para regresión vamos a utilizar el error cuadrático promedio, más específicamente la raíz cuadrada del error cuadrático promedio, que en definitiva es ese error en el que comparamos las predicciones con las etiquetas que tenemos, los precios que tenemos de vivienda, de los distritos que tenemos, para ver qué tan bien está prediciendo nuestro modelo, qué tan bien se desempeña. Y luego, pues después de medir ese desempeño, vamos a afinar el modelo para mejorar su desempeño, y por último ya mostrar la solución de nuestro modelo y ver cómo se desempeña ya en los datos de testeo. Entonces, primero hacemos una medición de su desempeño, pero en el conjunto de entrenamiento bajo la metodología de validación cruzada, y como una forma de estimar cómo se va a comportar el modelo predictivo en datos nuevos. Y luego vemos que efectivamente él sí prediga bien de la manera que estimamos en el conjunto de entrenamiento con la metodología de validación cruzada en los datos de testeo. Y luego hacemos pues un gráfico intuitivo para representar este modelo de regresión, que es una forma también muy importante, el de graficar cómo el proceso de regresión se constituyó. Entonces vamos a implementar pues ese plan. En esa implementación del plan, entonces está ese de establecer bien, vamos a ponerlo mejor como establecer bien la pregunta, regresión o clasificación, y luego el tipo
de regresión o de clasificación o clasificación que se vaya a realizar. Pues para nosotros, como habíamos dicho, pues en realidad los datos los vamos a encontrar o configurar a través de una matriz aumentada XY, en la que X va a ser el arreglo de todos los variables o observaciones predictivas, y Y va a ser las etiquetas o precios que tenemos para que este modelo de aprendizaje supervisado aprenda de los datos, aprenda a predecir precios de vivienda en los distritos, y así podamos, después de que aprenda en nuevos datos, pues utilice eso que aprendió para predecir bien o suficientemente bien el precio de vivienda. Entonces, otra vez, pues esa variable, esa matriz X va a ser de dimensiones n por d, donde n va a ser el número de distritos de los que tenemos información, y d va a ser el número de variables o atributos que vamos a medir de cada uno de los distritos para poder utilizar esa información en la predicción del precio medio de vivienda. Entonces tendremos una matriz pues de orden X, de orden n por d, donde con X super J vamos a denotar el J-décimo atributo, y con X sub I va a ser la I-ésima fila o instancia, que para nosotros va a ser el I-ésimo distrito, y donde X sub IJ va a ser la IJ-décima entrada de la matriz X, que nos dará una observación, un valor asociado a un atributo, y donde el vector Y, que pertenece a Rn, va a ser el vector de los valores promedios de vivienda para cada distrito del estado de California para el que tenemos información. Y pues eso de regresión en definitiva consiste en realidad constituir una función que vamos a denotar en la notación de Guerón, una función HW, que al aplicarla sobre el vector, sobre la instancia X sub I, sobre la instancia del distrito, con todas las mediciones o atributos, me va a entregar el precio medio de vivienda en ese distrito. Entonces esta función HW, actuando en X sub I, me da un Y sub I, es decir, un precio de vivienda para ese distrito. ¿Y ese precio de vivienda de dónde lo obtiene? Pues como un producto escalar entre un vector de pesos W y un vector con las mediciones de longitud, latitud, antigüedad, número de habitaciones, número de dormitorios, población y cercanía al océano del distrito, para ese producto escalar entre ese vector de pesos y ese vector de atributos, pues me dé esa suma ponderada que me permite decir cuál es el precio de vivienda adecuado para ese distrito. Entonces vectorialmente lo que va a hacer es constituir pues entonces una función en la que lo importante es hallar ese vector de pesos W. Entonces así ya podemos como ver, describir bien cuál es el objetivo. Y ahora entremos a la parte de exploración inicial de los datos. Entonces, bueno, pues esos datos pertenecen a un censo, o se obtuvieron de un censo del estado de California en Estados Unidos, y lo que pretendían era, y se utilizan para construir un modelo de predicción de precios de vivienda en ese estado de California. A los atributos que se van a utilizar para predecir ese precio son, entre otros, la población, el ingreso promedio de dinero que ganan las personas en cada distrito, y también está la variable objetivo, que es el precio medio de vivienda en cada bloque o distrito del estado de California. Los grupos o bloques son una unidad geográfica, es la unidad geográfica más pequeña en la que la Oficina de Censo de Estados Unidos publica los datos. Cada grupo de población va a estar más o menos entre 600 y 3000 personas, y cada grupo de esos se le llama distrito. Nosotros sería como el análogo a un barrio, y su modelo debe aprender de estos datos y poder predecir el precio medio de vivienda en cualquier distrito, dadas todas las demás métricas.
Entonces esa variable objetivo h, que la podemos llamar h simplemente o h sub w, vamos a poner aquí h sub w, es una función que en definitiva es una función del espacio R9, un espacio de dimensión 9, una dimensión por cada atributo predictor y con valores en R, porque lo que nos va a dar son precios de vivienda. En realidad en valores en R más, porque no, los precios de vivienda van a ser valores reales positivos. Y donde X va a ser la matriz, una matriz alta, es decir, una matriz que tiene muchas más filas que columnas. De hecho, esta va a tener 20.000, más de 20.000 filas, una por cada distrito, y 9 columnas, una por cada variable que se le mida a cada distrito para predecir el precio de vivienda. Y donde el vector Y pertenece a R, gusta mucho RD por la notación de que ese exponente en realidad, bueno, en realidad en este pertenece a Rn. Y es un vector de Rn cuyas entradas son los precios promedio de vivienda por distrito, y como vamos a tener n distritos, entonces tendremos n precios de vivienda. Luego el vector de precios y pertenece a Rn, de tal manera que la función h actuando en x sub y en cada una de las instancias, en cada distrito, pues nos va a dar el precio de cada uno de ellos. Los atributos en este caso van a ser entonces, los atributos predictores serán la longitud y la latitud como datos geográficos en los que valoramos que la ubicación del distrito tiene que ver con el precio de vivienda. Las habitaciones es el total de habitaciones, o por decirlo así, o divisiones en la casa, el total de dormitorios, el ingreso medio de las personas en el distrito tiene que ver también con el precio de vivienda, qué tan cerca está la casa al océano, la antigüedad promedio de las casas en el distrito también tiene que ver con su valor, y el número de hogares por distrito. Si es muy poblado tendrá un valor, si no es muy poblado o no hay muchas casas en el distrito, pues entonces tendrá un valor diferente. Y la población en el distrito, si es muy poblado tendrá un valor, si es muy poco poblado tendrá otro. Entonces así, esos serían todos los atributos predictores y su significado. En realidad nos van a dar la población por distrito. Entonces esa es la población total por distrito, y para el número de hogares nos dan el número total de hogares por distrito. Ese es el número total de hogares por distrito. Bueno, la antigüedad promedio es el número de años en promedio que tienen las casas en el distrito. Aquí podríamos de pronto utilizar LaTeX para esta palabra antigüedad, ponerle tildarlo bien. Entonces para esta antigüedad pues ponerle, vamos a ver si así nos la da mejor. Bueno, no nos mejoró mucho en este caso vamos a ponerle entonces con vergulilla, a ver si de esa manera nos ayuda más. Con la vergulilla, a ver qué tal. No, con la vergulilla tampoco nos sirve. En lenguaje LaTeX vamos a ponerle un puntico, a ver, tampoco. Vamos a ver si con los 2 puntos no nos dio, con un punto tampoco. 2 puntos no nos deja, es un espacio, no nos pone los 2 puntos de la palabra antigüedad. Bueno, entonces que uno sepa que uno puede buscar una mejor edición. En este caso vamos a ponerla utilizando pues lenguaje LaTeX. En este caso dejémosla así por ahora mientras buscamos en lenguaje LaTeX cómo poner para la palabra antigüedad la puntuación, que eso también lo puedes encontrar en documentaciones sobre lenguaje LaTeX, que es el que admite también las líneas de texto de estos cuadernos Jupyter Notebook. Bueno, entonces en la primera instancia vamos a importar
Pandas con el seudónimo, la librería Pandas con el seudónimo PD, la librería NumPy con el seudónimo NP y la librería Matplotlib, específicamente el módulo pyplot, que también lo podemos importar así. Podemos decirle importémoslo con from Matplotlib, y de Matplotlib vamos a import pyplot, y ese módulo pyplot lo vamos a abreviar con el seudónimo PLT cada vez que vayamos a utilizar funciones de ese módulo que sirve para la visualización de datos. Entonces utilizaremos pandas para la visualización y manipulación de los datos, NumPy, que también le ayuda a pandas en esa manipulación de datos, y Matplotlib, que nos ayuda mucho para la visualización. Importamos estas librerías y luego tomamos nuestros datos, que los podemos traer desde una URL, o si el dataset lo tenemos en nuestra carpeta del cuaderno donde estamos trabajando. En este caso los tengo así. Por lo tanto, con la función de pandas reads -csv, y dándole el nombre del archivo de extensión csv, él me lee y me constituye un data frame que lo voy a nombrar con v, y lo puedo ver con el método head las 5 primeras instancias al menos, para tener una visualización de los datos y ver que en las 5 primeros distritos me dan la primera columna una indexación que usualmente la pone por debajo por defecto empezando en 0, la indexación que me indica cada uno de los distritos. Entonces tendremos el distrito 0, el distrito 1, el distrito 2, el distrito 3, y para cada uno de esos distritos me va a entregar una medición o un valor de longitud, de latitud, de antigüedad promedio de las casas, de habitaciones, de dormitorios. Y el único que nos está molestando es que estos ingresos en qué unidad los están midiendo, porque están en forma decimal 8.3252, 8.3014, y los ingresos en los americanos, como sabemos, ellos nos los dan pues obviamente en dólares. De pronto en este caso serían miles de dólares, entonces se podría hacer, pero no nos tenemos aquí especificado exactamente si estos ingresos están expresados en miles de dólares, o en millones de dólares, o simplemente en dólares. Pareciera que no, porque si fueran dólares, 8.32 dólares que se gane un americano al año no tiene sentido. Por lo tanto, nos toca consultar mejor este dataset en cuanto al significado de los valores asociados al atributo de ingreso promedio por distrito. También está el de proximidad, que como vemos nos lo expresan en palabras, lo que nos indica que la proximidad o cercanía al océano es una variable categórica. Y el precio, miren que nos da como puntos flotantes, aunque podría dejarlo en forma de enteros. Y con el método tail podemos ver las 5 últimas instancias. Entonces aquí ya nos muestra que efectivamente hay hasta 20.640, donde esos últimos distritos están en el interior. Miren que todos están en el interior, no están como los otros que estaban cerca a una bahía, los 5 primeros, sino estos están en el interior, y que eso tiene que ver con el precio. Por ejemplo, los que están cerca a la bahía, miren que los precios son muy altos: $452.000, $358.000, mientras que los que están en el interior, su valor es significativamente más bajito, es de $78.000, $77.000, $92.300. Entonces uno ve como que el precio de las casas en el interior o cerca, o que estén muy alejadas del océano, pues es un precio más bajito. Con el método info podemos sintetizar también los datos y ver pues que el objeto V, que hemos denotado con V, es un data frame de pandas, de la librería pandas, que tiene 20.640 entradas indexadas del 0 hasta el 20.639, que tiene 10 columnas, 9 para las variables predictoras y 1 para la variable objetivo, y que las variables predictoras nos las lista como longitud, latitud, antigüedad, habitaciones, dormitorios, población, hogares, ingresos, proximidad, y la variable objetivo, como el precio, nos dice cuántos valores no nulos hay por cada atributo, indicándonos que la variable dormitorios
tiene 20.433 valores no nulos. Por lo tanto, los otros 20.640, lo que le falta para llegar a 20.640, que es algo así como 207 datos, son faltantes. Entonces, gracias al método info uno puede ver cuántos datos faltantes hay, o si los hay, y entonces desde acá uno puede decir, entonces el atributo de dormitorios va a ser un atributo en el que hay que procesar los datos faltantes. Entonces de acá salen como interpretaciones, y siempre vamos a acostumbrar poner de esas observaciones que interpretaciones o inferencias sacamos en cuanto a la modelación. Entonces, por ejemplo, una de ellas acá es que será necesario procesar, datos faltantes solo en la variable de habitaciones de dormitorios. Esa variable de dormitorios es bueno, las habitaciones para dormir que tiene en total cada distrito. Entonces esa va a necesitar imputación de datos, para el que utilizaremos el módulo input de Sklearn, y utilizaremos, veremos cuál clase podemos utilizar para imputar datos. En este caso, para imputar datos utilizaremos Simple Imputer, con la estrategia de imputar con la mediana, que es de las mejores para imputar. La media no es muy buena porque se deja afectar por los valores atípicos, y la moda también puede ser, o el valor más frecuente por atributo, también es una buena estrategia de imputación de datos. Bueno, pues aquí Aurelian Guirón nos muestra que efectivamente, gracias al método info, vemos de que hay 20.640 instancias, que cada instancia para nosotros es un distrito o barrio del estado de California, y que hay 207 datos o 210 distritos para los que no tenemos información sobre el atributo, no tienen este atributo sobre el atributo de dormitorios. Atributo, en realidad este traduce atributo. Por lo regular llamamos a la longitud, la latitud, el ingreso medio, la proximidad al océano como atributos, o métricas para poder establecer el modelo predictor. Y es bueno, el lenguaje Python, a mí me gusta, que esos 20.433 separemos el punto de 1000 con guión bajo, por una admisión que nos permite el lenguaje Python de que el punto de las unidades de 1000 pues se pueda también representar con un guión bajo. Y a mí me gusta porque me permite leer con facilidad las fechas. Me parece excelente esa idea. Y ahora utilizaremos también el método value counts, utilizando también el de graficar, porque miren que con solamente aplicado a la columna de proximidad el método value counts nos va a permitir sintetizar la variable categórica, esa variable categórica. Entonces yo puedo decirle aquí control Z, control C, y aquí en una nueva línea decir, bueno, pues Z, aquí bajemos una línea más, y aquí control V, y miren que con value count nomás, pues él nos entregará una tablita con las subcategorías asociadas a la variable categórica de proximidad al océano, y nos dirá, bueno, pues cuántas subcategorías hay. Hay una, estar a menos de una hora del océano; una segunda, estar en el interior; una, estar cerca del océano; otra, estar cerca de la bahía; y otra, estar en una isla. 5 subcategorías asociadas a la variable categórica de proximidad, y nos hace los conteos de cuántas veces o cuántos distritos tienen este valor asociado. Es decir, por ejemplo, tendremos 9.136 distritos,
de California, que están a menos de una hora del océano, y tendremos 6.551 que están en el interior, y tendremos 2.658 que están cerca al océano. Y nos dice esos datos, por ejemplo en este caso, bueno, estas mediciones, los valores asociados a cada subcategoría, nos dice que son de tipo entero, al fin y al cabo son conteos, pero esa es una variable categórica en la que esas son cadenas de caracteres que debemos de codificar. Entonces, eso es otra de las cosas que podemos ver, de que el que existan variables categóricas no codificadas nos dice de una vez que va a haber que codificar y que hay que ver con qué metodología vas a codificar las variables categóricas. Bueno, pues entonces en este caso, y también para estas variables categóricas también es muy bueno utilizar lo que es apropiado un diagrama de barras para las variables categóricas, en la que miren que se hace más agradable leer las subcategorías en el eje horizontal y su frecuencia absoluta o cuántas veces se presenta. En este caso estar a menos de una hora se presenta del océano, se presenta en más de 8.000 veces, que aquí específicamente nos dicen 9.136. Entonces como esta forma de gráfico nos hace muy fácil también ver que la subcategoría que más se presenta es la de estar a menos de una hora del océano, y la que se presenta en segunda instancia es estar en el interior, y la que no se presenta casi nada o nada, casi nada, es estar en una isla. Entonces, que es una mejor forma de descripción de los datos. Y en esta parte también utilizaremos el método describe, que nos va a permitir a las variables solamente las cuantitativas, sean discretas o continuas. En este caso la longitud y la latitud serán variables, en este caso, así como lo están describiendo, variables continuas. La antigüedad será variable discreta, que se puede describir entonces a través de números enteros. Y este método describe, mira que nos va a traer entonces conteos o características de cada uno de los atributos numéricos. Nos va a decir, por ejemplo, con este parámetro count, nos va a decir cuántos valores no nulos haya asociados a cada uno de los atributos, lo que nos indicará o nos confirmará que efectivamente es el atributo de dormitorios el que nada más tiene 20.433 datos no nulos, lo que nos indica entonces cuántos datos hay faltantes al hacer la diferencia entre los 20.640 totales y los 20.433 que hay en dormitorios, es decir, saber cuántos hay faltantes. Entonces ya si de una vez el método describe le confirma que efectivamente va a haber que imputar datos faltantes, va a haber que hacer procesamiento de datos faltantes. También le va a indicar los rangos en que se mueven los atributos, porque le da el valor mínimo de cada atributo y el valor máximo, mostrando de que el rango en el que se mueve la longitud es un rango de números negativos, mientras que la latitud se mueve en un rango de números positivos entre 32 y 41, mientras que la antigüedad se mueve en un rango de 1 a 52, un rango ya mucho más grande, y el número de habitaciones se mueve en un rango de 2 a 39.000, un rango todavía mucho más grande, lo que ya de una vez indica de que entonces los atributos se están moviendo en rangos muy diversos, y lo que entonces establece la necesidad de escalar los datos. Entonces que el método describe nos indica la necesidad de escalar los datos. Es por eso que debemos de siempre en una nueva línea poner las interpretaciones o inferencias que se derivan de la síntesis de los datos obtenida de la utilización del método describe, de la utilización del método describe. A mí me gusta escribirlo punto describe. Bueno, entonces pues qué inferencia sacamos. Bueno, el que como los rangos en los que
se mueven los atributos predictores son tan diversos, coma, entonces esto nos indica la necesidad de escalar los datos, porque los algoritmos de Machine Learning no trabajan tan bien con datos que se mueven en rangos tan disímiles. Entonces los algoritmos de Machine Learning constituirán un modelo predictor mejor en tanto los datos se mueven en rangos muy parecidos. Para eso hay varias metodologías de escalamiento de datos, como son la estandarización y otra es la normalización de los datos. Cuando normalizamos el rango en que se van a mover los atributos ya va a ser el intervalo 0,1, mientras que cuando estandarizamos usualmente el rango en el que se van a mover va a ser entre -3 y 3. Para redes neuronales, para cuando constituyes modelos de redes predictores, modelos predictores a través de redes neuronales, el normalizar es mucho más útil que estandarizar. Entonces la metodología de normalización va a ser mejor que la metodología de estandarización para redes neuronales. En este caso vamos a utilizar la metodología de estandarización porque los modelos que vamos a utilizar son modelos de regresión lineal, vamos a utilizar también el árbol de decisión y el Random Forest Regressor, la clase Random Forest Regressor para el bosque o bosque aleatorio. Esos tres modelos los vamos a utilizar para constituir nuestro modelo predictor y ver con cuál de todos nuestros datos se comporta mejor nuestro modelo. Entonces así les muestro en este video la exploración tabular y la metodología que es muy importante para nosotros. Es tan importante el código para obtener los datos y sintetizarlos como, y más importante, mejor, dar las interpretaciones que estas síntesis nos dan. Entonces, en este caso, que nos digan a partir de esa síntesis, qué procesos a los datos debemos de hacer antes de constituir el modelo predictor. Muchas gracias, no olviden pues suscribirse a mi canal, decir los comentarios y recomendaciones que para nosotros nos animan mucho para seguir ayudando a nuestra comunidad investigativa, nuestra comunidad estudiantil, al acceso a estos conocimientos en ciencia de datos que ahora sirven a tantas disciplinas, a tantas carreras, a tantas actividades investigativas y empresariales. Muchísimas gracias.